Entonces, dijimos que vamos a ver subjetividad, ¿sí? Para poder entender también por qué vamos a ver este teórico, para poder comprender también esto que mencionamos siempre, ¿no? Que la inclusión de esa persona, de ese niño o adolescente que acompañemos en el ámbito educativo, es particular para esa persona, para ese sujeto, ¿no? Entonces, ver subjetividad nos va a ayudar a entender por qué es particular y no es generalizado. Es decir, no puedo hacer un trabajo generalizado. Ahí vuelve a entrar Verónica. Este concepto de subjetividad está más bien como vinculado a una cualidad, ¿no? Por ahí un adjetivo, ¿sí? ¿Qué es lo subjetivo? Para la subjetividad podemos decir que es lo particular, ¿no? de cada persona. Si bien nuestra subjetividad también está mediada o está atravesada por mandatos, por nuestra forma de cómo somos, no es pura en esencia, ¿no? Esto habla mucho Jan, que es un psicoanalista. No es pura en esencia. ¿Por qué? Porque mucho de cómo somos, de lo que aprendimos, de las cosas que realizamos, están mediadas por nosotros. Nuestra subjetividad se va conformando en relación siempre con nosotros. Si bien cada una de las personas tiene como una esencia, ¿no? Que es única, muchas veces lo que está en la superficie de lo que nosotros somos y de lo que nosotros hacemos está mediada por todas estas otras personas que forman parte de nuestra vida o que han formado parte de nuestra vida. Lo que tenemos que entender cuando hablamos de discapacidad, ¿no? Es que el término de discapacidad siempre en nuestra sociedad englobó y sigue englobando, más allá de que hablemos de inclusión, algunos términos como limitación, discriminación, dependencia, ¿no? Todavía, como ya hemos mencionado anteriormente, en nuestra sociedad hay un concepto de discapacidad como ligado a enfermedad, ¿no? Y este concepto anula que la sociedad pueda ver a una persona que padece una deficiencia como autosuficiente, como independiente, como capaz de poder tener un trabajo, tener una familia, ¿no? Porque está más ligado, como dije, a enfermedad. La limitación, ¿no? Hace referencia a la dificultad que tiene un sujeto para tener, al desempeñar o realizar alguna actividad, lo que puede generar dependencia. La dependencia entendida como la necesidad de ayuda constante o asistencia, ¿no? En diversas áreas de la vida cotidiana por parte de un sujeto que tiene discapacidad. Dentro de estas actividades cotidianas tenemos que diferenciar las actividades de la vida diaria y las actividades instrumentales de la vida diaria. Por un lado, las actividades básicas de la vida diaria son tareas de autocuidado, de funcionamiento físico, ¿no? Esto de poder, no sé, higienizarse de forma autónoma, poder desplazarse por distintos lugares de forma autónoma. Y son definidas por habilidades básicas necesarias para poder llevar una vida independiente en un hogar, ¿no? Poder desplazarse para cocinar, esto de la higiene, poder realizar compras para poder alimentarse, bueno, todo lo que tiene que ver con la vida independiente en un hogar. Y por otro lado, las actividades instrumentales de la vida diaria son actividades como más complejas y necesitan un mayor nivel de autonomía personal, ¿no? Porque implican la capacidad de tomar decisiones, de interacciones que pueden volverse complejas con el medio que nos rodea, ¿no? Y muchas veces frente a una discapacidad es necesario también que los distintos profesionales que intervengan de alguna manera
eh, puedan realizar una evaluación funcional de la persona, ¿no? Tanto en sus niveles biofísicos como también psíquicos, porque una correcta evaluación funcional, esta evaluación funcional hace referencia a justamente esto, ¿no? Cómo se desempeña el sujeto en la vida cotidiana, qué cosas, qué actividades, qué tareas puede realizar de forma autónoma, ¿sí? Y acá también me gustaría diferenciar esto de la autonomía con apoyos o la asistencia, ¿no? O dependencia de una persona. Son dos cosas diferentes, porque el acompañante siempre debe lograr que el sujeto pueda realizar cosas, ¿no? Todo lo que se proponga de forma autónoma, es decir, sí con los apoyos que necesita, ¿no? Pero por sí solo. Otra cosa es que necesite como la asistencia permanente, ¿no? Una persona que todo el tiempo le esté remarcando. Por ejemplo, en el cole, si yo tengo a un estudiante que por sus dificultades del aprendizaje necesita ciertos apoyos, ¿no? Vamos a decir, a ver, un ejemplo concreto, no sé, resolver una multiplicación. Para resolver la multiplicación necesita la tabla o la tabla pitagórica, si la sabe utilizar. Pero la multiplicación, cuando yo realizo un cálculo, no es solamente saber o encontrar en la tabla de multiplicar el resultado de 2 por 3, ¿no? Porque tengo, no sé, 23 por 3. Y yo tengo que primero el 3 multiplicarlo por 3, después el 3 multiplicarlo por 2, ¿sí? Y si tengo uno de dos cifras, bueno, lo mismo, después tengo que sumar, ¿sí? Hay un procedimiento que seguir en un cálculo. Entonces, yo no puedo decir que el estudiante lo resuelve de forma autónoma si solamente encuentra el resultado en la tabla, ¿no? Y dice, bueno, sí, 2 por 3, a ver, es 6, ¿no? Mientras que yo sigo guiando, por ejemplo, en donde pone el 3, si hace, no sé, 2 por 8, no sé, 18 por 2, vamos a suponer, ¿no? 2 por 8, 16, me tengo que llevar 1, ¿sí? Y si yo estoy guiando en a dónde tenés que poner ese número, ¿no? ¿Qué sigue después? Volvé a fijarte la tabla. Bueno, si yo sigo guiando, todo el proceso metodológico de ese cálculo no lo está haciendo autónomamente solamente porque encuentra el resultado en la tabla, ¿sí? Porque yo estoy guiando todavía, estoy orientando a la realización de ese cálculo. Entonces, cuando esa persona pueda contar con su apoyo y saber cómo realizar ese cálculo, es decir, todos los pasos consecutivos para realizarlo, y lo hace autónomamente, yo ahí recién puedo decir, bueno, sí, lo hace de forma autónoma, cuando no necesita ningún tipo de orientación, ¿no? Ni espacial, ni ninguna. Por eso recién decía esto de la funcionalidad, es decir, el sujeto debe ser independiente de la manera tal que le permita adquirir esta autonomía, pero que sea funcional para ese sujeto. Porque una misma actividad puede ser funcional para una persona, mientras que para otra persona no. ¿Sí? Cuando hablamos de funcionalidad, podríamos decir como útil, ¿no? Pero siempre con los apoyos pertinentes, siempre que lo haga la persona por sí sola, ¿no? Entonces, por eso decíamos, bueno, los profesionales deben de evaluar, ¿sí? Para de esta manera poder realizar estrategias de intervención en concordancia con las características del sujeto, ¿no? Porque recuerden que cada vez que hablamos de discapacidad, ¿sí? Cualquiera que sea, no estamos tampoco generalizando, porque nosotros tenemos ciertas nociones o ciertos conocimientos previos que nos permiten de alguna manera tener una idea o un acercamiento a lo que es X discapacidad, ¿sí? Pero luego en cada sujeto se presenta una sintomatología diversa, puede compartir ese criterio, ¿no? Es decir, bueno, tiene dificultades en la sociabilización, pero esta característica puede ser de manera diferente. A lo mejor algunos
no se acercan, pero luego de iniciar una conversación pueden seguir el curso de la conversación en un grupo, otros ni siquiera cuando se lo invita se acerca. Digo, no, afecta en menor o mayor intensidad. Y esto tiene que ver con cada sujeto en particular. Bueno, por eso decimos que estas estrategias, luego de la evaluación funcional, deben de ser una promoción para la calidad de vida del sujeto, ¿sí? Porque siempre tenemos que basar todo lo que hacemos para promover una mejor autonomía y mayor calidad de vida. Esto de que si yo tengo una estrategia, ¿no? Que me sirve para una persona, no sé, autista, esta estrategia no es que no la puedo utilizar con otra persona, deberá ser ajustada para otra persona según las necesidades de la otra persona, ¿sí? Siempre pensando en esto que vuelvo a repetir, otorgándole mejor calidad de vida. Entonces, una vez realizada una evaluación, concordancia con las características de la persona, ¿no? Ahí se van a poner los productos de apoyo, ¿sí? Los productos de apoyo, justamente esto que decía, ¿no? ¿Qué es lo que necesita una persona para promover su independencia, para promover su autonomía, ¿no? Como nosotros nos referimos al ámbito educativo, apoyos tenemos un montón. Y hoy en día también, bueno, hay muchas ideas y muchas estrategias de marketing, ¿no? Porque hay empresas que están haciendo cada vez más materiales escolares que son inclusivos, pero también pensamos que hay muchas cosas que podemos hacer con nuestras manos. No soy el caso porque soy muy mala, pero pido ayuda a alguna compañera casi siempre que me ayuda a crear material, ¿no? Por ejemplo, las regletas para poder leer, bueno, diferentes cuestiones. Estos apoyos, o también denominados, bueno, sí, son apoyos en concretos, ¿no? Materiales precisos, que entrarían dentro de lo que denominamos los ajustes razonables en la educación, ¿no? Los ajustes razonables es un grupo de estrategias, de apoyos, estos que mencionaba recién, de metodologías, ¿sí? Que van a garantizar que un estudiante pueda aprender en igualdad de condiciones y con calidad de aprendizaje como el resto, ¿sí? Que, bueno, el docente de grado se debe comprometer en la realización de estos ajustes razonables, partiendo de la noción de cómo aprende este sujeto, ¿sí? Cómo aprende, en qué tiempos, en qué ritmo, qué es lo que está necesitando, ¿no? Y también tener esta dimensión de que cualquier cosa afecta al aprendizaje y esto también es subjetivo, ¿sí? Lo mismo que le puede pasar a un estudiante, una situación similar, ¿no? Nunca pasa lo mismo, ¿no? Pero una situación similar que pueden estar atravesando dos estudiantes, a lo mejor a un estudiante le afecta y al otro capaz que no le afecta, ¿no? Hoy justo me tocó de estar con un estudiante, ¿no? Que su docente había solicitado la intervención del equipo. Bueno, lo llevé bastante centrado y me conversaba, bueno, nada, le hice hacer algunos ejercicios de matemática, le hice leer, bueno, comprensión lectora, bastante bien con la comprensión, todo, y matemática. No es que no sabía lo que estaba realizando, pero con la se perdía en lo que es el procedimiento. Por ejemplo, en una división, resolvía todo del lado de la resta y del otro lado no ponía nada. Lo puso después a lo último y por eso le faltó un número, por ejemplo. Pero sabía lo que tenía, sabía cómo resolver y cometió estos tipos de errores, ¿no? Entonces, luego cuando converso con la seño, bueno, de hecho, él te responde todo de forma oral, pero no trabaja en el cuaderno, no tiene una discapacidad, en el cuaderno no hay ninguna producción. Entonces, por una situación familiar, no digo, bueno, capaz que lo está atravesando y por eso, no es que está distraído tampoco, porque conversan algún tema, la señora hace una pregunta y él responde, pero a la hora de ponerlo en el cuaderno, nada, muy poco, ¿no? Entonces digo, bueno, a lo mejor está esta cuestión,
más familiar, más contextual, que lo está atravesando, que lo tiene mal, así que de todas maneras le digo, vamos a preparar un dispositivo, ¿no? Entonces ahí baje algunas orientaciones por el momento hasta que esté el dispositivo de inclusión para este estudiante, y no tiene una discapacidad, ¿no? Sino que seguramente lo que está sucediendo, no soy psicóloga, pero ya cuando me cuenta y no me cuenta en realidad, ¿no? Puedo como connotar esto. Y esta mirada no es porque puedo conocer o no, pero esta mirada me la brinda también esto que tiene el acompañante, ¿no? Como una agudeza ante ciertas situaciones que empiezan a hacer ruido, ¿no? Que se pueden detectar, tomando la dimensión de subjetividad, porque si yo no puedo como detectar o tener cierta, no sé cómo decirlo, ciertos detalles, ¿no? Que me puedan dar cuenta de lo que pasa con una persona, se pierden un montón de cosas. Les contaba esto porque esto tiene que, lo que le conté recién a este estudiante, tiene que ver con esto, ¿no? Con decir, bueno, esta situación a esta persona lo afecta de esta manera, ¿sí? Sin etiquetar, pero sí teniendo en cuenta que la dificultad del aprendizaje proviene de otro lado, por una situación que está atravesando particular, ¿no? Que seguramente sea esta, no lo sé tampoco con certeza, ¿no? Es decir, se va a implementar un dispositivo y vamos a ir haciendo seguimiento de lo que pasa con este estudiante y conversando con la familia a la vez. Pero ser acompañante proporciona además, ¿no? Esto que decía recién, cierta sensibilidad, podríamos decir, a poder pensar más allá de un diagnóstico, ¿no? Más allá de una discapacidad, justamente. Bueno, esto de los productos de apoyo lo hablamos, de la esto lo hablamos. Esperen que quiero bajar un poco más, a ver. Bueno, habíamos dicho esto que me parece también importante, que mencionamos acá, ¿no? A una persona que tiene discapacidad siempre hay que dar opciones. Recordemos que hoy el concepto de discapacidad se toma desde una dimensión social y con base en los derechos, ¿sí? Entonces, la persona no por tener una discapacidad no va a hacer uso y ejercicio de esos derechos. Entonces siempre debemos brindar opciones. La persona debe de tomar decisiones sobre distintas cuestiones, ¿no? Esto dependiendo de lo que necesitemos en la toma de decisiones. Lo más básico va a permitir que se constituya como un sujeto propio. Esto de tenerlo en cuenta, ¿no? De siempre escuchar lo que me dice, de no menospreciar o lo que nos dice, de poder realzar siempre todos los logros, las fortalezas, y no poner el ojo solamente en las debilidades, hace que esa persona se vea a sí misma capaz de, ¿no? Puede mejorar su autoestima, favorecer su autoconcepto y constituirse como sujeto propio, porque muchas veces lo que sucede en discapacidad es que esa etiqueta que generalmente se le pone a las personas, esa exclusión que se realiza todo el tiempo, ¿no? Que la sociedad realiza todo el tiempo, como y también la mirada sobre la deficiencia siempre, ¿no? Sobre aquello que no se puede, como una enfermedad, y que siempre predomine, como decía recién, la etiqueta, ¿no? De un diagnóstico antes que una persona. Por supuesto que todas estas situaciones que atraviesan las personas con discapacidad va desdibujando esta subjetividad, ¿no? Se produce en la persona procesos de desubjetivización, donde el sujeto no es más sujeto, es la persona que tiene tal cosa, ¿no? Por eso
muchas de las menciones, muchas veces en los nombres que le otorgan a la discapacidad, ¿no? Como chicos especiales, bueno, un montón, desubjetivizan a la persona, ¿sí? En donde esta desubjetivización lo que produce es en la propia persona menosprecio a sí misma, ¿no? Muchas veces se ven como incapaces de realizar tal o cual cosa. Entonces es importante que nosotros, en el lugar que estamos, en donde acompañamos a ese sujeto, podamos realzar esa subjetividad, ¿sí? Como dije recién, favoreciendo el autoconcepto, la imagen que tiene el sujeto acerca de sí mismo, porque si yo trabajo sobre esas dimensiones que decía recién, voy a poder lograr muchos objetivos más, porque el sujeto se va a creer capaz de, ¿sí? Y va a poder inclusive predisponerse al dispositivo de otra manera. Entonces siempre realzar lo que sí puede hacer y tratar de ir haciendo las configuraciones de apoyo pertinentes. Esto es importante también, que nuestra visión favorezca también la visión de un docente, ¿no? Si yo puedo mostrarle a ese docente las cosas que sí puede hacer, las cosas que puede hacer con ciertos apoyos que necesita, ¿no? Y mostrarle al docente las maneras en que ese estudiante está aprendiendo, porque no es que lo desconocen, pero muchas veces a lo mejor solo ven fracaso y no pueden pararse y decir, bueno, no, de esta manera no está funcionando, ¿qué tengo que modificar para que funcione? ¿No? Por ejemplo, en esto que les contaba hoy de este estudiante, vi una evaluación, sacó un 4 en la evaluación de matemática, ¿no? Y le dije, bueno, a lo mejor presentarle todos estos ejercicios, no es que no lo sepa hacer, porque lo sabe hacer, pero presentarle de esta manera, no sé cuántos puntos eran, no me acuerdo ahora, 5 o 6 puntos, ¿no? De ejercicios matemáticos, presentarlo todo junto, capaz que le provocó como cierto cansancio antes de realizarlo, ¿no? Cierta como frustración. Entonces hay que presentárselo de manera fraccionada. Bueno, ¿resolvés esto? Bueno, si podés continuar, continuamos con uno más, ¿sí? Para poder evitar todas estas situaciones que luego atraviesan, ¿no? Porque esa nota numérica que se sacó no representa su conocimiento. Y esto lo tenemos que tener en cuenta también y ayudar al docente a que pueda tener esta visión, ¿sí? Que no digo que porque no quieran, ¿no? Sino porque muchas veces desconocen, sí saben cómo aprenden sus estudiantes, porque son sus estudiantes, ¿no? Pero muchas veces no logran como plasmar, ¿no? Otras maneras de aprender. Y eso me pasa en este sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, brindo orientaciones al docente, ¿no? Bueno, las consignas de esta manera, Y el docente me dice, sí, sí, entendí, bueno, sí, pues. Y después no las pueden llevar a cabo, no las pueden volcar en la planificación, ¿no? Cuando la presentan. Entonces, le dije al directivo, le dije, bueno, lo que voy a hacer es armar un documento, que ya lo armé, y tengo que presentar, en donde haya cosas concretas, ¿no? Por ejemplo, puse un ejemplo y decir, bueno, cuando se brinda esta orientación se puede hacer de esta manera. Ejemplos concretos, ¿sí? Porque muchas veces cuesta salir de una estructura, ¿no? Si el docente siempre estuvo preparado y le enseñaron, ¿no?, a realizar solo una planificación para todos sus estudiantes, cuesta salir de esa estructura de pensar de qué otra manera lo puedo presentar para este estudiante, cómo puedo modificar. No es que no se entienda o que no quieran, muchas veces cuesta romper con todo eso, ¿sí? Por eso creo que el acompañante, si bien nosotros como acompañantes no realizamos las configuraciones de apoyo, es decir, no intervenimos en nada de la planificación, ni realizamos actividades aparte para el estudiante que acompañemos,
creo que sí podemos orientarlos, ¿no? A los docentes en esto de decir, bueno, a lo mejor podrías hacer de esta manera, ¿no? Porque, no sé, si nuestro estudiante comprende de mejor manera con apoyos visuales, podemos decirle al docente, por ejemplo, en una consigna de unir con flechas, podemos decirle, bueno, en esta consigna podés poner el dibujito de unir, por ejemplo, que si no encontramos el dibujito, podemos buscar en pictogramas, ¿no? Sí. Esto es una info, no sé si conocen a la página de Arasac, es la página que utilizo para realizar pictogramas. Verónica, ¿querías decir algo? No, que sí lo conozco. Ah, genial. Obviamente estos pictogramas son apoyos visuales, no siempre solamente para las personas que tienen autismo, ¿no? Los puedo realizar en todos los estudiantes que tienen dificultades en la comprensión de la oralidad, ¿no? Entonces el apoyo visual los va a ayudar a poder comprender, porque yo quiero que trabaje de forma autónoma. Si yo a un estudiante le estoy explicando muchas veces, ¿no? Repetidamente, tengo que estar al lado indicándole qué es lo que tiene que ir realizando, no está trabajando de forma autónoma, ¿sí? Y es importante que el acompañante en algún momento no tenga que ir más, ¿no? Cuando no requiere más el acompañamiento es porque trabaja de forma autónoma y no necesita eso, salvo que haya también dificultades conductuales, ¿no? Que estén impidiendo justamente su proceso de aprendizaje. Pero en cuanto a lo pedagógico, y esto es algo importante y también se los voy a contar de chisme no, pero que les sirva de ejemplo de las situaciones que nos podemos encontrar, ¿no? El otro día tenía una reunión con un equipo de un centro, de un acompañante del cole, ¿no? Un acompañante del cole. Y que la acompañante esta me había dicho que, bueno, no había buen vínculo con la docente, que la docente no dejaba que se acercara al estudiante cuando el estudiante estaba trabajando, ¿no? En el aula. Entonces cuando hablamos con la docente, ella decía, pero la acompañante no puede intervenir en lo pedagógico. Y dije, bueno, no, eso es verdad, a ver, ¿no? Pero la señora se estaba confundiendo, ¿no? Capaz que porque, bueno, ella desconocía claramente esto, ¿no? Es decir, el acompañante no puede planificar, no puede modificar ningún contenido, ni realizar actividades para el estudiante y darle la seño o dársela directamente al estudiante. En cuanto a eso de lo pedagógico, ¿no? La parte más de realizar configuraciones de apoyo, las planificaciones, actividades y demás, en cuanto a eso, el acompañante no puede participar. Pero si un estudiante, ¿no? La seño da la consigna y este estudiante se encuentra perdido porque no entendió lo que dijo la seño, aunque debe este estudiante adquirir la destreza o la habilidad de ir a preguntarle y recurrir a su seño, porque es la seño, ¿no? Digamos. Pero si este estudiante no entendió, si necesita orientación de dónde escribir, de qué sigue, de estas cuestiones, ahí sí puede intervenir el acompañante, porque está para eso, para dar este tipo de apoyo, ¿no? Con estrategias que gradualmente este estudiante alcance la autonomía progresiva, ¿no? No es que siempre va a ser solamente, bueno, escribí ahí, escribí ahí, escribí ahí. En algún momento ese estudiante, con estrategias, debe poder aprender a dónde debe escribir, ¿sí? Por ejemplo, entre otras cosas. Pero esto es un error frecuente de los docentes respecto a, bueno, ¿qué quiere decir? Que la TE no interviene en lo pedagógico, en las planificaciones y armado de cosas, pero sí para poder orientar y ayudar a este acompañante, a este estudiante, ¿no? Brindándole también los apoyos que necesita, porque si necesita apoyos, eso sí lo podemos hacer, no sé, puedo diseñar una tabla pitagórica, porque se busca en internet y se imprime, ¿no? Puedo hacer material concreto para ayudar al estudiante, hacerle un abecedario que también es importante que tengan en cuenta esto. Podemos hacer materiales de este tipo que si bien los bajamos de internet,
podemos personalizarlo para el estudiante. No sé, necesita esto, la tabla pitagórica. Bueno, y le gustan los dinosaurios. Yo a esa impresión le puedo agregar un dibujito de un dinosaurio, ¿no? Para que sea para este estudiante. Y que este estudiante además se sienta motivado porque va a trabajar con una tabla pitagórica que tiene un dinosaurio, ¿no? Esto que estoy mencionando se relaciona con lo que estamos haciendo ahora. ¿Por qué? Porque yo para tener en cuenta, ¿no? O para agregar ese dinosaurio a esa tabla pitagórica, yo tuve en cuenta las características subjetivas del estudiante, ¿sí? Porque no le gustan, sé, los perritos, le gustan los dinosaurios. Y como yo sé que le interesan los dinosaurios, que le gustan, lo agrego a esa tabla pitagórica para que sea motivante y atrapante para este estudiante en particular, ¿no? Y eso es tener en cuenta y llevarlo a nuestra intervención, a la dimensión subjetiva de la persona, ¿sí? No sé dónde me fui con todo esto, del derecho, tenemos que ver inclusión, pero ahora se va a cortar, así que volvemos a ingresar para la segunda parte, ¿sí?